Aleluya. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por el favor que nos concede de poder hacer uso de esta herramienta tecnológica para poder llegar hasta los hogares de los que habrán de conectarse en este día. Te pedimos, Señor, que use este programa como instrumento de edificación y de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. El Salmo 103, un canto de alabanza, de adoración, de gratitud hacia nuestro Creador, nuestro Dios, el Creador y sustentador del universo y también de nuestra vida. Y el bendecir a Dios es un ejercicio que enriquece el espíritu. Aleluya, vigoriza el alma y amplía la visión del creyente, que reconoce que por encima de todo está Dios
el creador, el sustentador. Y el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Cuántos beneficios diariamente recibimos de parte de nuestro Creador. Desde el aire que respiramos, el aire que vigoriza nuestros pulmones y lleva la sangre a diferentes partes del cuerpo para que vivamos. Ese oxígeno que obtenemos es proporcionado por nuestro Creador. El regalo mismo de la vida. No hay nada más precioso que la vida. No importa cuál sea la condición en que estemos económicamente hablando o pasando, o el problema que estemos enfrentando, si estamos vivos, démosle gracia a Dios. O el quebranto que en este momento esté azotando tu cuerpo, dale gracia a Dios por la vida, porque alguien dijo con sobrada razón que mientras haya vida hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno que ya está conectado con nosotros hoy. Un jueves más, es 8 de septiembre del año 2022, en un día en que la temperatura todavía por acá, por el sur de California, y especialmente en el área de San Bernardino, todavía se mantiene un poquito alta, pero ya de mañana en adelante, con el favor del Señor, las temperaturas irán bajando. Y en frío o en calor, nosotros adoramos al Señor y le damos gloria y le damos honra por sus bendiciones y por su misericordia. Aleluya, aleluya. Si usted se está conectando por primera ocasión, permítame decirle, yo soy el hermano Julio Ruiz Castillo, por la misericordia del Señor, pastor de la Primera Iglesia de Dios Pentecostal, el Movimiento Internacional, ubicada en el 1207 West, aquí en la Baseline Street, en la ciudad de San Bernardino, en el estado de California. Y desde aquí le estamos enviando una brajó, una berujá, una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted está conectado, siéntase afortunado y reciba esta palabra, reciba esta bendición y recuerde que no importa la situación que esté pasando, Dios va a cumplir su propósito en ti. Y por lo tanto, lo único es que hay que seguir confiando y seguir esperando en las promesas del Señor. El himno evangélico dice, las promesas del Señor mías son, mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. La promesa del Señor mía son. La bendición que Dios tiene para ti, el enemigo no la podrá arrebatar. Solamente espera. Pues la Biblia dice, humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. ¿Cuál es entonces el secreto para ver la mano de Dios obrando, para recibir la bendición de Dios? Tener paciencia, pues el Señor dijo: en vuestra paciencia ganaréis no solamente vuestras almas, sino todas esas bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Saludamos a los hermanos que son parte de la primera Iglesia de Dios Pentecostal, aquí en el 1207 West, a los caballeros heraldos de Cristo. Les saludamos también a las damas mensajeras del Señor, a los jóvenes embajadores de Cristo, a los niños joyas de Cristo. Amén. Y a todos los que son parte de la congregación que se reúne aquí en el 1207 West. Amén. También saludamos a hermanos de otras iglesias que se conectan con nosotros, no solamente acá en el área de San Bernardino, sino en México, aleluya, en Puerto Rico, en Dominicana, en Cuba, en Centroamérica y en cualquier parte donde el Señor le permite conectarse. Amén. Y en este día, pues obviamente estaremos haciendo una reflexión que consideramos que va a ser de mucha edificación. Así es que, por favor, no se vaya, quédese ahí para que sea bendecido por medio de la reflexión de este día. Amén. La programación de la iglesia local, como sabéis, los miércoles nos reunimos en un servicio estrictamente de oración. No hacemos otra cosa el miércoles, sino doblar rodillas delante de la presencia de Dios, porque yo digo, bueno, estamos cantando en todos los cultos, pero debe haber un servicio donde no cantemos, sino que adoremos de rodillas. Este es el miércoles y usted debe ser parte de este culto. El ejercicio de la oración es productivo, enriquece nuestra comunión con Dios, nos ayuda a sobrellevar la carga y los problemas, porque cuando oramos, hablamos con Dios y nos liberamos. Por eso, los miércoles tenemos servicio de oración. Viernes, en este caso, es el culto a cargo de los caballeros y esperamos que los caballeros puedan decir presente en su servicio, pero también las damas y los jóvenes. Amén. El sábado es el servicio en la obra nueva en Fontana, a partir de las 7 de la noche. El domingo tenemos el servicio matutino a partir de las 6 de la mañana, esto es en cada hogar. Y de las 11 en adelante, la enseñanza bíblica. Terminada la enseñanza bíblica, seguimos con el servicio de adoración, de alabanza y de predicación. Por lo tanto, le hacemos una invitación para que nos acompañe. Si usted no tiene una iglesia donde ir, si usted anda buscando una iglesia donde congregarse, nosotros le ofrecemos el santuario de adoración que está aquí localizado en el 1207 West
de la West Line Street. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así es que septiembre ha sido declarado como el mes de la Biblia. En nuestra organización se emitió una proclama firmada por nuestro obispo regional, reverendo Samuel Mejía, y nuestro director de educación cristiana, reverendo Moisés Ochoa, haciendo énfasis en que septiembre es el mes de la Biblia. Amén. Y por lo tanto, hoy estaremos hablando de ese libro, el libro de los libros, la palabra de Dios. Amén. Hay una ilustración muy interesante. Lo que la Biblia hizo, porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es una literatura que sale de una pluma, de una mente humana, con una inspiración netamente humana. No. La Biblia es la palabra de Dios y por eso su impacto ha sido positivo a través de los siglos. Lo que la Biblia hizo, cuéntase que un famoso bandido de México, en uno de los robos que hizo, se llevó una Biblia como parte del botín. Las autoridades lo buscaron persistentemente, pero no pudieron encontrarlo, porque se había escondido en una cueva. Como nada tenía que hacer, se puso a leer la Biblia. Más tarde, cuando todos habían abandonado su búsqueda, en el tribunal criminal de la ciudad de Saltillo, se presentó un hombre que dijo: vengo a entregarme como prisionero. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Yo soy Juan Chávez. El juez tembló al escuchar el nombre del temido bandido, pero dijo: ¿quién le trajo a usted aquí como prisionero? El bandido serenamente mostró la Biblia que había robado y dijo: este libro me ha hecho venir a pagar mis deudas a la sociedad, así como Jesús ha pagado mi deuda a Dios. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que se llama el poder de la palabra de Dios. El poder que emana de la Biblia. Porque la Biblia es y seguirá siendo la palabra de Dios. Amén. Pastora, tenemos algunos... No hay nada griego ni... No, tenemos algunos hermanos que se han conectado y le vamos a mencionar. Saludo para el hermano Héctor Sesma, también para Julio Sesma. Saludamos a Erenia Sánchez y familia. En Dominicana, saludo para Mary Cedeño. Y en Jimaní, allá en la frontera con Haití, saludamos a Miguel Oliva Soler, conocido popularmente como Macorís. En Chicago saludamos a Rosa Cruz. En Wilsonville, en Oregon, saludo para el pastor Lázaro, Raúl Lázaro. Hermano Raúl, el Señor les bendiga. Y saludo también para la congregación
allá en Wilsonville, Oregon. Acá saludo para Andrés Ponce y para Noemí Ponce. En New York saludamos a Elisa Núñez. Acá en San Bernardino a Susana Rivas. En Boston, Massachusetts, saludo para el pastor y mi gran amigo Cristian Germán Burgos. Acá en San Bernardino saludamos a la hermana María Pérez y también a la hermana Carolina Quintanilla, que recientemente estuvo, ¿verdad?, cumpliendo un año más de vida. Así es que para Carolina, happy birthday to you. Amén. Saludo para la hermana Julia Parada Joya, también para Clotilde Villarreal. Saludamos a una serie 23 que responde al nombre de Mary Francis de González, de San Pedro de Macorís, la cuna de Pentecostés, en República Dominicana. Amén. Saludo para Rosalba Palacios, también para Sonia Hernández, para José Esquivel y familia, y para Betty Aranda. Los demás, pues, lo estaremos saludando al final del programa, porque ahora preste atención a esta reflexión que intentamos hacer en el día de hoy. En el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, bendito sea tu nombre. Vamos a traer esta reflexión y te pedimos, Señor, la sabiduría y la gracia para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos, septiembre es el mes de la Biblia. Se dedica a exaltar los valores, las virtudes y todas las cosas buenas que encontramos en la palabra de Dios. Y es propicia la ocasión para hacernos la pregunta: ¿cuál fue el origen de la Biblia y cómo llegó hasta nosotros? Porque ciertamente todas las cosas tienen sus causas y su razón de ser. En primer lugar, tenemos que referirnos, tenemos que hablar de la Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? Es la Biblia hebrea, que está compuesta por 24 libros sagrados. Repito, la Biblia hebrea está compuesta por 24 libros sagrados y se dividen de la forma siguiente. Primero está la Torá. La Torá significa guía o instrucción. Y los 5 libros de Moisés, Génesis, que en hebreo es Bereshit, que significa en el comienzo, Éxodo, que en hebreo es Shemot, que quiere decir nombres, Levítico en hebreo es Vayikra, y lo llamó número Bamidbar en el desierto, y por último Deuteronomio, que en hebreo es Devarim, que quiere decir palabras. Entonces, estos son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea que se conocen como la Torá. Luego vienen los Nevi'im, o sea, los libros proféticos, y por último los Ketuvim, que son los escritos. Entonces, hemos de decir que
la pastora tiene unas preguntas por ahí que vamos a ver cuáles son las preguntas que tiene la pastora por ahí. Sí, Amén. pastor, el Señor le bendiga. Amén. Y es un placer poderlo estar mirando Amén. frente a frente. Amén. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? Bueno, en primer lugar, debemos hacer un poquito de historia, ¿verdad? Cuando se formó la Tanaj judía, o sea, la Biblia judía, debemos decir que la historia de la Tanaj, y recuerde, cuando hablamos de la Tanaj, estamos hablando de la Biblia judía. Su historia se remonta al siglo II después de Cristo, específicamente en el año 70, cuando un conjunto de ancianos rabinos, posterior al asedio de Jerusalén, acordaron establecer de forma definitiva los libros que conformarían lo que se conoció como el canon palestinense y se desconoce como los libros protocanónicos. Ok, pastor. Entonces, y contestando la pregunta, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros, verdad? Debemos primero conocer quién tradujo la Biblia del hebreo al griego. Precisamente eso lo quería preguntar, pastor. ¿Quién hizo la primera traducción de la Biblia del griego al latín? O sea, del hebreo al griego, del hebreo al griego. Entonces, entiéndase que originalmente los escritos sagrados se escribieron en el arameo y en el hebreo. Entonces, Aristóbulo, un judío que vivió en el siglo II antes de Cristo, dejó escrito que durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, de 285 al 246, se tradujo la Torá hebrea al griego. También se conoce esta traducción como la Septuaginta o la versión de los 70, que se puede decir con propiedad que fue propiamente la primera traducción de la Torá hebreo al griego llevada a cabo en Alejandría por 70 ancianos hebreos en tiempo del rey Ptolomeo Filadelfo. Haciendo un poquito de historia, para ese tiempo la biblioteca de Alejandría era una de las más famosas y más voluminosas, pero resulta que no tenía una Biblia. Y el rey Ptolomeo Filadelfo entendió que para que esa biblioteca fuera completa, debía tener una Biblia. Y para esos fines contrató a 70 sabios judíos para que hicieran la traducción del hebreo al griego, y ellos por separado comenzaron a hacer esa traducción, y cuando se juntaron
para, ¿verdad?, ver si había entre ellos uniformidad, si había entre ellos acuerdo. Sorprendentemente, todas las traducciones que ellos hicieron coincidieron. Por eso, esta traducción del hebreo al griego se le ha conocido como la Septuaginta, que quiere decir la traducción de los 70. Pero yo creo que la pastora tiene otra pregunta, ¿verdad? Amén. Amén. Tengo una tercera pregunta, pastor. Y es, ¿quién tradujo por primera vez la Biblia del latín al español? Bien, pero antes de eso, debemos, ¿verdad?, contestar y aclarar quién hizo la primera traducción de la Biblia del griego al latín, porque obviamente es para que ustedes puedan darse cuenta cuál ha sido, ¿verdad?, la historia de la Biblia en lo que tiene que ver con sus traducciones y los muchos escollos que ha tenido que vencer, y el hecho de que la Biblia haya podido permanecer y prevalecer obedece a que no es otra cosa que es la palabra de Dios. Ya la Biblia fue traducida al griego, pero la pregunta es entonces, ¿y quién hizo la traducción del griego al latín? Debemos decir que Eusebio y Jerónimo, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón, tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. Importante, ¿verdad? Jerónimo hace la traducción del griego y del hebreo al latín. Esta traducción hecha por Jerónimo fue llamada la Vulgata Latina, literalmente la de uso común. Vale decir que esto se hizo por encargo del Papa Dámaso I. Entonces, viene la pregunta que hace la pastora. ¿Cuál fue? Creo que la número 3. ¿Quién tradujo por primera vez la Biblia del latín al español? Al español. Ya tenemos la traducción en latín. Recuérdese que para los tiempos en que el imperio de Roma prevalecía, el latín era una lengua, ¿verdad?, activa. Ya con el correr de los siglos, el latín se viene a convertirse en una lengua prácticamente muerta, pero hay muchas cosas del español que se tradujeron directamente del latín. Entonces la pregunta es, ¿quién hizo la primera traducción de la Biblia del latín al español? Debemos decir que el 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, con unos 49 años de edad, publicó en Basilea, Suiza, lo que se conoció como la Biblia del Oso. Yo tengo una copia de esa Biblia del Oso acá conmigo, y que fue la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Vale decir que Casiodoro de Reina tuvo que sufrir muchísimo
Y el hecho de traducir la Biblia del latín al castellano, pues fue una odisea, pero Dios permitió que así se hiciera, porque de otra manera nosotros, los que hablamos la lengua de Cervantes, los que hablamos el idioma español, se nos hubiera hecho muy cuesta arriba leer la Biblia, conocer la Biblia, y por lo tanto es a Casiodoro de Reina y posteriormente Cipriano de Valera los que Dios le permitió traducir la Biblia del latín al castellano. Posteriormente, Juan Gutenberg, un alemán, inventó la imprenta, y el primer libro, y ya estamos hablando de los tiempos de la Reforma, el primer libro que salió de su imprenta fue la Biblia. No es que el camino ha sido largo, ha sido difícil, porque aunque Roma en principio apadrinó, por así decirlo, la traducción de la Biblia al latín, pero posteriormente, al darse cuenta de el impacto que estaba teniendo la lectura de la Biblia en el pueblo, comenzó a presionar para que se prohibiera la lectura de la Biblia. Y obviamente llegó un momento en que se condenaba a una persona que se le encontrara una Biblia, se lo calificaba de un hereje, y muchos creyentes fueron llevados a la hoguera, confiscados sus bienes, enviados al destierro por tener un ejemplar de la Biblia. Y usted me diría, entonces, ¿qué pasó con Martín Lutero? Y yo le voy a contestar. Martín Lutero, el doctor Martín Lutero, era el predicador oficial en la capilla en Wittenberg, en Alemania, y él logró una dispensa papal, un permiso papal para leer la Biblia, para tener una Biblia, porque llegó un momento en que al que le encontraban una Biblia lo castigaban, lo condenaban. Pero como Martín Lutero era un cura católico, un predicador en una iglesia, en una capilla importante, le dieron el permiso para leer la Biblia, para sacar sus mensajes de la Biblia. Y entonces Martín Lutero comienza a leer la Biblia. Y en la medida en que la va leyendo, se va dando cuenta de los errores de la iglesia romana, que se apoyaba más en las tradiciones y en los decretos papales que en la palabra de Dios. Y esto va calando profundamente en el alma y en el corazón de Martín Lutero. Pero el punto detonante llegó cuando él está leyendo el libro a los romanos, y especialmente cuando llega al capítulo 1 y verso 16-17, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Entonces Martín dijo, espérate, pero aquí hay algo que yo debo seguir investigando. Y en la medida en que se va profundizando en el estudio de la palabra de Dios, comienza a reflexionar profundamente y dice, bueno, pero la salvación no es por obra, la salvación no es por el sacrificio corporal, la salvación es por gracia, la salvación es por la fe, no fe en la iglesia ni en el Papa, sino la fe en el Señor Jesús. Y como consecuencia de eso, él escribe lo que la historia llama sus 95 o 96 tesis. ¿Qué es una tesis? Es una proposición que se mantiene en base a un razonamiento. Eso es una tesis. Y Martín Lutero, de una manera razonada, escribe esta 95 o 96 tesis, y un 30 o 31 de octubre de 1517 la clavó en la puerta principal en la capilla en Wittenberg, Alemania, y ahí comenzó el movimiento reformador. Comenzó a expandirse primero por Alemania y después por esos países de Europa, y ya nada ni nadie la pudo detener. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, nos hagamos la pregunta: ¿cuál es el libro más leído en el mundo? Porque hay personas que piensan, no sé, que piensan que nosotros los evangélicos, pues que nos dieron una bebida alucinógena, nos lavaron el cerebro y que por eso es que nosotros somos evangélicos. No, es que nuestra fe es una fe que tiene un fundamento firme, y ese fundamento está en la palabra de Dios. Entonces, a la pregunta de cuál es el libro más leído en el mundo, pudiéramos señalar 5. Entre los 5 libros más leídos en el mundo están, en primer lugar, por supuesto, está la Biblia. También se menciona la Odisea de Homero, el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y el Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, la otra pregunta es: ¿cuál es el libro más influyente en la historia humana? Porque independientemente de la opinión que usted tenga acerca de la Biblia, usted puede ser ateo, puede ser un libre pensador, puede ser un racionalista, puede ser un escéptico, pero si usted es una persona, es un ente pensante, debe hacerse la pregunta: bueno, la Biblia debe haber algo especial por ser el libro más leído, por ser el libro más vendido y sobre todo por ser el libro más influyente en la historia humana. Debemos decir que hay 2 libros que se consideran los más influyentes en la historia humana. Uno es la Biblia y el otro es el libro rojo de Mao Zedong. Pero cuando usted pone el libro rojo de Mao Zedong al lado de la Biblia, si nosotros usamos una terminología futbolística, diríamos que la Biblia le da una goleada en grande, porque sencillamente sí reconocemos que el libro rojo de Mao Zedong
¿verdad? Tiene muchos seguidores, pero claro, si los chinos son más de 1.000 millones de personas y Mao Zedong fue su líder cuando encabezó la revolución comunista por allá por el 1948-1949, es lógico suponer que tiene muchos seguidores. Pero la Biblia aventaja a el libro rojo de Mao Zedong no solamente por ser el libro más leído, no solamente por ser el libro más traducido. No hay otro libro en la historia humana, en la literatura humana, no hay otro libro con más traducciones que el de la Biblia, a más de 1.000 o 1.500 traducciones, quizás 2.000. Entonces, también es el libro que tiene la mayor influencia. No hay otro libro con mayor influencia que la Biblia. Y entonces usted tiene que preguntarse, pero debe haber algo en la Biblia. El Señor Jesucristo dijo: santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Porque el único libro que nos habla con autoridad es la palabra de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso el libro principal en el culto cristiano, en los púlpitos evangélicos, hay un solo libro, y ese libro es la Biblia. De ahí sacamos el alimento espiritual, porque la Biblia es una provisión abundante, es un manantial inagotable. Cuando estamos tristes, la Biblia nos provee para calmar nuestra tristeza. Cuando hemos sido azotados por una pérdida de un ser querido, en la Biblia encontramos consuelo. Cuando hemos sido decepcionados o engañados, en la Biblia encontramos esa fortaleza espiritual. Pero cuando pensamos más allá de la frontera humana, cuando pensamos en que un día vamos a tener que dejar este planeta, no importa si vivimos tanto como la afinada reina Isabel desde allá de Inglaterra. La reina Isabel fue durante 70 años la monarca del Reino Unido. Murió precisamente hoy a la edad de 96 años. Pero cuando nosotros pensamos, aquí en la tierra podemos ser reyes o potentados o personajes influyentes, pero al morir todo se queda. De seguro que a la reina no le van a echar la corona allá en la caja. Ya se la pusieron a otro, pastor. De seguro que todos esos honores que recibió la reina Isabel durante sus 70 años de reinado, todo eso se queda en la puerta del cementerio donde van a depositar sus restos mortales. Pero hay un libro
que nos da esperanza, que cuando pensamos que usted y yo en un momento dado también alguien va a decir ya no pertenece a este mundo, pero tenemos esa gloriosa esperanza de aquel que dijo y que está registrado en la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque vendrá la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. De cierto os digo que viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Quién nos provee esa esperanza? ¿Quién nos proporciona esa seguridad de vida eterna? No hay ningún libro humano que nos provea esa seguridad, esa gloriosa esperanza de que al cerrar los ojos en este mundo, aleluya, estaremos en la presencia del Señor. Es la palabra de Dios. Por eso la Biblia es y seguirá siendo el libro más leído, el libro más traducido, el libro más vendido, el libro con mayor influencia en la historia humana. Isaías dice: toda gloria del hombre es como la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso celebramos, por eso septiembre se escoge para exaltar los valores bíblicos. Es el mes de la Biblia. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero con tristeza tenemos que decir que hay muchos evangélicos que no leen la Biblia. Con tristeza tenemos que decir que hay muchos evangélicos que hablan de la Biblia, pero no leen la Biblia. No sacan tiempo para beber, aleluya, de esa fuente divina que emana de la palabra de Dios. Y por eso sus almas, su espíritu están secos como un desierto, porque están más sumergidos en las cosas de este mundo y son más influenciados por las cosas de este mundo que por la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: en el último y gran día de la fiesta, alzó su voz y dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y recibe la honra. Gracias, Señor, por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué bueno, pastora, hay otros hermanos que se conectaron. Y saludo para el hermano René Rosales y familia, a Julio y Noemí y familia, a Kilder Otoniel Hernández y familia. Amén. Saludo para el compañero pastor y presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal, por allá por Ciudad Obregón, Nehemías Enríquez. También saludamos a mi hija Berenice Concha, allá en New York, a Damaris Donis. Damaris Donis también. Está en Chicago. Está en Chicago, Damaris Donis.
Amén. También saludo para la hermana Isolina Maldonado, para la hermana Irma de la Cruz y para el pastor Cayetano Rubio y Navas, y también para mi hija Esther Ruiz allá en la Florida. Bendito sea el nombre del Señor, y hemos llegado a la parte final del programa, y hay 3 palabras que son emblemáticas de esta reflexión y que están a cargo de la pastora. Amén. Así que, pastora, amén. ¿Cuáles son esas palabras? El turno es suyo ahora. Dame paciencia, Señor. Amén. Toda Rabá. Toda Rabá, ¿qué quiere decir? Muchas gracias. Muchas gracias. Laila Top. Laila Top, ¿qué quiere decir? Buenas noches. Buenas noches. Y Leitrajo. Leitrao, ¿qué quiere decir? Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Y hay otra palabra que dice Mashal Tov, que quiere decir felicidades. Esa no está. Cerramos este programa diciendo Baruch Ata Adonai Yisrael, que quiere decir bendito eres el Dios de Israel. Shalom Adonai Shalom. Hasta el próximo jueves a esta hora y por esta misma emisora, si el Señor lo permite. Y por esta misma emisora. Amén. Amén.